Ahora creo que sí lo logramos. 20 minutos después de experimentar con fallas técnicas, logramos estar transmitiendo en vivo. Acá se está transmitiendo en vivo efectivamente. Y bueno, creo que me dice que hay 5 personas conectadas que todavía estaban esperándonos. Y bueno, Qué maravilla. buenas noches a todos y gracias por la espera. Y a los que se van sumando, bienvenidos a este espacio. Para los que no me conocen, mi nombre es Patricia Polo, de Ser Cuántico, y hoy estoy con mi compañera, amiga y tocaya, Patti Arenas, de Cromática Coaching. Patti, bienvenida. Pati, muchas gracias por esta invitación. Yo feliz y bueno, estos 20 minutos también nos desafían y nos mueven, ¿no? Claro, aquí ya estamos aprendiendo de todo lo que venimos a hablar también, porque una cosa es planear y otra cosa es cuando ya vas a ejecutar eh, y cómo te adaptas a las nuevas tecnologías y todo esto, ¿no? Seguro, total, Pati, total. Es como poner en práctica todo lo que queremos compartir, lo que vamos a hablar y vivirlo, vivirlo para Claro. contarlo. Claro que sí. Y bueno, hoy los convocamos para hablar del tema de cómo crear una cultura organizacional positiva, la influencia del clima laboral. Entonces, ya entrando en materia, yo te preguntaría, Patti, ¿qué es lo primero que quisieras compartir con las personas que están aquí acompañándonos? Bueno, en general, Pati. Sí, como, con ese título, ¿qué es lo primero que te surge en la conversación? Esta es una conversación informal y vamos a ir tejiendo algunas ideas y sacando conclusiones. Mira, lo primero que me surge cuando me preguntas qué me viene a la mente en este momento es como mis emociones, ¿cierto? Como que hice una conexión en ese momento, como, bueno, ¿qué es lo que estoy sintiendo en este momento? Un poquito de ansiedad, como un poquito también ve, esto está chévere, además hablar así con Pati, creo que es como pocas veces que hemos estado aquí tú y yo conversando, compartiendo estos temas y la emoción de poder aportar desde lo que sé, que no soy experta, ¿cierto? Pero que he venido como trabajando en este tema, conociendo a profundidad todo este tema de la cultura, del clima, enamorándome de todo esto, porque definitivamente hace parte de cómo impactamos el talento humano en las organizaciones. Y yo me considero y me he considerado siempre una apasionada por la gente, apasionada por la gente desde que decidí estudiar psicología, o yo creo que antes, y después desde que decidí ser coach, pues como que mi pasión es eso, es las personas y cómo desde lo que hoy hacemos, pues impactamos a las personas en las organizaciones, que finalmente es donde pasan la mayor parte de su vida, ¿no? Claro. Claro, y cuando hablamos de clima y cultura, ya también tengo que confesar acá que este es un tema que a mí me apasiona, que lo he estudiado, que lo he leído, que lo he observado digamos, en mi rol como coach y como consultora en las organizaciones. Y creo que entre más lo estudio, más me doy cuenta que hay que seguir como estudiándolo porque son muchos los factores que se tienen en cuenta, ¿no? Hay mucha información que está acá altamente relacionada cuando hacemos una intervención en una organización, cuando estamos diseñando un proceso de transformación cultural, cuando estamos desarrollando el talento humano, como dices tú, generando una experiencia para los colaboradores que sea memorable y que eso marque la pauta para la reputación de la organización. Bueno, acá hay muchos temas para iniciar como esta conversación. Total, Pati. Y mira que con lo que tú dices, recuerdo hace muchísimos años cuando, digamos que yo estudié psicología y mi enfoque fue muy desde lo clínico. Y después cuando entré a una organización, fue como un choque de experiencias y de saberes chévere porque me dijeron, bueno, tú que eres del departamento de talento humano, entonces trabajemos en cultura. Y yo en ese momento confieso que decía, "Ay, que tiene que ver la cultura conmigo". Yo estaba chiquitica, apenas estaba comenzando mi proceso, pues creo que acababa de graduarme. Y tiene todo que ver, ¿no? Tiene todo que ver con lo que hacemos en gestión humana, tiene todo que ver con
con la productividad empresarial, tiene todo que ver como en cómo los departamentos de talento humano nos convertimos literalmente en socios estratégicos y en aliados de las empresas, de los gerentes, de los CEOs, para ir de la mano con los resultados sin dejar de lado a la gente y sin dejar de lado lo que es la cultura. Y es como bueno, eso que es como un pegamento de los empleados en la empresa, ¿no? Claro. Y comencemos como por unas definiciones básicas, como para el que está diciendo de qué están hablando, qué es clima, qué es cultura, ¿cómo le podríamos explicar a una persona que no está tan adentro de estos temas qué es clima y qué es cultura? Bueno, mira, yo lo veo de la siguiente manera. Yo veo a la cultura como ese conjunto de valores, ese conjunto de normas, de alguna forma, ese conjunto de creencias que hay dentro de una organización, que muchas veces es como implícito, ¿cierto? Como que se siente. Hay una frase que me gusta mucho que en algún momento leí, que decía, la cultura es lo que la gente hace cuando nadie lo está viendo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo la gente actúa dentro de la organización? ¿Qué hace, qué no hace, qué conversaciones se tienen, qué conversaciones no se tienen, cuáles son las creencias que hay de la organización? Y todo eso es como cultura, ¿cierto? Para mí es como si fuera una sombrilla que a veces se ve y a veces no se ve, pero se siente, ¿cierto? Y eso es como la cultura. Y la base de la cultura, pues son los valores, es el propósito organizacional. Y el clima laboral, Pati, para mí el clima laboral ya tiene más que ver con una percepción del empleado, ¿cierto? Cómo yo percibo esas normas, cómo yo percibo esos valores, cómo yo percibo las actitudes, los comportamientos, tanto de mis líderes como de mis coequiperos, como de las personas con las que yo trabajo dentro de la organización. Y el clima es esa percepción de cómo yo me estoy sintiendo dentro de la organización, desde ambientes de confianza, desde ambientes de apoyo, desde ambientes seguros, ¿cierto? Seguros psicológica y físicamente, y cómo no me siento también, o sea, cuál es esa percepción de mis emociones y de mi sentir dentro de la organización. Es así como yo veo las dos, como que la cultura es esa gran sombrilla que permea toda la organización, ¿cierto? Y el clima es lo que se siente, o sea, lo que siente y lo que percibe cada persona. Claro, y yo escuchándote ya se me ocurre como un primer tip para que tengan en cuenta en relación a qué hay que observar, ¿no? Y es que cuando hablas de clima, hay un aspecto que está acá implícito y es la expectativa, ¿no? ¿Cuál es la expectativa que yo tengo? ¿Cómo me gustaría que fueran las cosas y cómo son en realidad? Y la percepción, o sea, de qué tanta brecha hay entre lo que yo quisiera que la organización me diera y lo que efectivamente me da. Y eso de qué manera me permite tener una percepción optimista o de pronto un poco crítica, por decirlo de alguna manera, en relación a, a lo que deberíamos trabajar como organización, así los cambios se van a dar o no. Y ese es un aspecto a tener en cuenta, ¿no? Como líder de organización, como persona a cargo de la gestión humana, como tomador de decisión en relación a estos temas, ¿cómo puedo yo escuchar la expectativa de la gente versus lo que la gente objetivamente dice que tiene y las condiciones objetivas que le estamos brindando, ¿no? Y desde ahí también ver que pues hay diferencias, ¿no? Y también entiendo la cultura como un contexto. A mí me gusta pensar en las organizaciones como organismos vivos y entonces siempre me acuerdo como de esas clases de biología, cuando te explicaban que era un ecosistema y te mostraban las plantas y los animales y cómo todo repercutía, digamos, para que hubiera un equilibrio en el ambiente. Yo pienso en la organización así, pienso que la organización está en el centro, que los grupos de interés están ahí y que hacen todos parte de un contexto. Y obviamente los colaboradores son un grupo de interés de la organización. Yo le digo a mis clientes como nos miramos hacia adentro y miramos hacia afuera a ver de qué manera nos están percibiendo otros, pero los colaboradores también tienen una percepción que está muy relacionada con el clima y como tú decías, con las condiciones físicas y psicológicas que estamos brindando para que la persona pueda desarrollarse y pueda cumplir con su objetivo en la organización, ¿no? Yo creo que
Cuando hablamos del contexto, estamos hablando de las percepciones, de los estados de ánimo, las emociones que están ahí presentes, de ciertas actitudes. Y cuando hablabas esto de lo que las personas hacen cuando creen que no las están viendo, ahí es una manera clave cuando vamos a observar cómo se comporta la gente, cuáles son las actitudes y qué se atreve a decir y qué no. Yo también le digo a mis clientes, como tú quieres escuchar aspectos de la cultura organizacional, escucha lo que la gente dice cuando se está tomando el café, porque tal vez no lo van a decir abiertamente en una reunión de fin de año, como que no se van a sacar algunos aspectos que, pero de pronto en el comentario luego de la reunión o previo a la reunión, cuando se están sirviendo el café y están tomando las galletitas, puede salir algo ahí que habla mucho acerca de cómo es que la persona está viviendo su experiencia como colaborador de la organización, qué creencias tiene, cuáles son los valores que defiende. Cuando, por ejemplo, a mí me hablan de que hay personas que se quejan, entonces yo digo en realidad de qué se están quejando. Si logras observar más allá qué es lo que les duele, cuál es ese valor que ellos defienden que puede estar amenazado por una situación que los hace reaccionar como lo están haciendo, ¿no? Obviamente las formas de interacción, cuando está explícitamente aceptado que nos hablemos de manera directa y tenemos una cultura abierta, de puertas abiertas, como dicen, y yo puedo entrar a la oficina de mi jefe y hacerle una pregunta, un comentario y no pasa nada, no tengo que ir a pedir una cita y esperar una semana para tener una conversación, o sea, todo eso habla como de qué manera nos relacionamos y generamos resultados como organización. E incluso también qué tanto soy capaz de decir que no a mi propio jefe y poner límites, ¿cierto? ¿Está permitido, no está permitido? O creo yo que no está permitido y tampoco me atrevo pues a hacerlo, ¿cierto? Que eso se ve mucho en las organizaciones. Yo vi una organización en donde digamos que dentro de la cultura estaba implícito el tema de el que más trabaja y el que más lo queda es el de mayor productividad, ¿cierto? El que ya digamos, si la jornada laboral era hasta las 5 de la tarde, pero si alguien se quedaba hasta las 6 y 6:30, pues ese jefe decía, no, este es el mejor, es que se queda hasta las 6, se queda hasta las 6:30, pero cuando realmente íbamos a mirar qué estaba haciendo esa persona a las 6, 6:30, eran cosas totalmente distintas a su labor, ¿cierto? Pero digamos que el tema era qué muestro, ¿cierto? ¿Qué muestro? ¿Qué dejo ver de mí? ¿Y qué me creo del otro? Y algo que, Pati, que quiero traer y que tú decías que me pareció súper lindo y es esa percepción interna, ¿cierto? Esa percepción que tienen los empleados. Pero también cuando hablamos de cultura y cuando hablamos de clima, eh, es importante también cómo nos están viendo afuera, porque esto impacta también los clientes. Y esto impacta los resultados organizacionales, impacta o sea, es como que, de verdad, como que el clima, así como es el clima, así como es el clima meteorológico, impacta la vida de todas las personas, no solamente nos impacta a los que estamos aquí en esta empresa, sino impacta a nuestros clientes e impacta a los clientes e impacta a los posibles candidatos que tengamos dentro de la organización. ¿Qué muestro yo de mi empresa? ¿Cuál es la cultura que estoy mostrando? ¿Cómo estoy mostrando los valores? ¿Y qué tanta coherencia hay entre esos valores que yo promuevo como organización y lo que realmente estoy mostrando dentro de la empresa? Y ahí es donde entra la importancia de lo que hoy está muy en tendencia, que es el Employee Experience y el Employee Branding, ¿cierto? Entonces, los empleados, ¿cuál está siendo la experiencia del empleado dentro de la organización? Pero no solamente dentro de la organización, sino en todo su ciclo de vida, desde el momento en que dice, uy, yo me sueño trabajando en X empresa, porque veo lo que esa empresa promueve, porque veo que allí puedo crecer, porque veo que allí me puedo desarrollar personal y profesionalmente. Y esa persona que está ahí en LinkedIn buscando trabajo, en todos los motores de búsqueda de empleo, se sueña trabajar allá y ahí, desde ahí, se está creando una experiencia del empleado.
Y entonces empieza todo ya, esta persona entra y empieza todo su camino dentro de la organización, ¿cierto? Ya del onboarding, de la inducción, del conocimiento pues de la empresa como tal, de su proceso de desarrollo dentro de la organización y todo, e incluso su salida, ¿cierto? ¿Cómo sale esa persona de la organización? ¿En qué términos sale? ¿Qué pasa cuando sale? ¿Cuál es la huella que la organización le dejó a esa persona? ¿Qué va a decir esa persona de esa empresa en el momento en que ya no esté? ¿Cierto? Y toda esta vida del empleado, pues definitivamente está permeada por la cultura y por el clima, ¿cierto? Por cuáles fueron esas creencias, esos paradigmas, esos valores, eso que le aportó la empresa a ese empleado durante todo su tiempo de vida. Y cómo se sintió, lo que tú decías, o sea, hay veces que los empleados decimos o dicen, bueno, yo quisiera que esto me dieran, ¿cierto? Yo quisiera que me capacitaran más, yo quisiera que me pagaran más. A veces pensamos que el clima laboral solamente está enfocado en el tema salarial. No, son muchísimos aspectos más los que se tienen en cuenta. Pero una cosa es lo que yo espero y otra cosa es lo que percibo que me dan o que realmente me dan. Claro. Y escuchándote también pienso que hay como una manera de verlo en términos de evolución del tiempo, ¿no? Porque la cultura va evolucionando, hay aspectos que se conservan y siempre está como este conflicto entre mantener el statu quo y promover el cambio, ¿no? Entonces, como, ¿qué queremos conservar porque sabemos que nos funciona y que nos apalanca para cada vez ser mayores, o sea, mejores organizaciones y todo eso? Y qué requerimos ir adaptando, ¿no? Por eso cuando yo comienzo a hablar con mis clientes de este tema, siempre le pregunto cuál es el punto A y cuál es el punto B, qué es lo que tenemos hoy y cuál es esa cultura organizacional deseada. Entonces, y el para qué nos vamos a embarcar, digamos, en un proceso de transformación cultural. Yo, por ejemplo, que trabajo mucho los temas de ética empresarial y cumplimiento, entiendo que en las organizaciones el desafío no siempre es técnico, muchas veces es adaptativo. Y tiene que ver con el cómo selecciono a la gente y cómo la gente es afín a los valores y principios corporativos, más allá de lo que sepa, porque yo puedo tener una persona que tenga doctorados, maestrías, especializaciones, pero que si no comparte los atributos principales de mi cultura organizacional, pues no va a funcionar, ¿no? Y lo hemos visto en organizaciones donde se contrata un experto que no encaja, no puede trabajar con otros porque simplemente no, como que es como sacar a un pez de un ambiente y meterlo en otro y pretender que fluya de manera natural y no siempre funciona así, ¿no? Entonces, cuando vemos eso a nivel evolutivo, hay aspectos que están marcados desde el propio momento de la fundación de la empresa, la impronta de los fundadores, su estilo de liderazgo y que llegan a ser muy fuertes incluso en organizaciones que son familiares o que tienen un liderazgo, digamos, un fundador que tiene un amplio reconocimiento, quedan cosas como marcadas, o sea, como que finalmente mucho del estilo de liderazgo de esa persona o de esas personas que fundaron la organización se sostiene en el tiempo, ¿no? Y otros aspectos que se van trabajando para que los equipos se vayan adaptando. Cuando hablamos de transformación digital, cuando hablamos, por ejemplo, lo que yo hago que es cumplimiento normativo. Y es cómo hago que una organización cumpla con las normas, con la cantidad de normas que tiene que cumplir en cada país. Y no solamente que lo haga por cumplir o para que no lo sancionen, sino que lo haga con un sentido de convicción y soportado en una alineación entre los valores personales y los valores organizacionales. Que la gente, que el líder diga, tiene sentido, para mí es congruente. No tengo conflicto con promover esto y con invitar a mi equipo a que actúe de esta manera porque eh, para mí está perfectamente alineado lo que pienso con lo que hago y lo que digo, ¿no? Y eso es un tema cuando hablamos de ética que es un gran desafío, ¿no? Y es cómo preparo yo a la organización para que observe a sí misma de qué manera se comporta y que pueda tener una valoración acerca de qué tan congruente está siendo entre el decir y el hacer, entre, por ejemplo, hablar desde el discurso que son la mejor organización, pero luego tienen conflictos con los proveedores porque no pagan a tiempo y entonces
ahí se rompe un poco la magia, ¿no? Entonces, ¿cómo Mm. vamos alineando y cómo vamos trabajando en esos aspectos que hay que tener en cuenta para poder trabajar estos procesos de transformación, ¿no? Mm. Pati, y mira que ahí tocabas un tema, bueno, dos temas súper importantes que obviamente con lo que tú haces en las organizaciones, ¿cierto? Todo el tema ético, bueno, ahí sí que se ve la cultura. O sea, ahí sí que, mejor dicho, se ve todo este tema de cómo está impregnada la cultura en las organizaciones. Y adicional, otra cosa que te escuché, y es cómo hacer que la gente cumpla la norma sin que sea un tema de me tocó cumplir, sino que realmente como que sea un tema que se impregne. Y yo ahí eh, aporto algo, y es que para las organizaciones, para que las organizaciones tengan una cultura muy clara y la gente tenga una cultura muy alineada a lo que se necesita, digamos que para los resultados organizacionales, siento que hay dos cosas fundamentales, y uno es que las personas tengan claros los valores organizacionales, y dos, el propósito, el para qué, el para qué profundo de esta empresa y el para qué hago parte yo de este equipo de trabajo, ¿cierto? Y cómo este propósito mío, cómo este propósito se ve en línea con el propósito organizacional. Eh, y ahí es cuando yo digo, sí, digamos que los equipos de trabajo, la gente que hace parte de las organizaciones y que hace parte de los equipos, necesitan conocer los valores, pero no solamente que te pasen una cartilla el día de la inducción, ¿cierto? Sino que realmente los entiendas, o sea, cuál es el trasfondo de ese valor, que si tú dices que uno de los valores es la honestidad, pero ¿qué es honestidad para esa organización? Porque honestidad para una organización puede ser una cosa y honestidad para otra organización puede ser algo totalmente diferente. Entonces, en esos procesos de onboarding o de inducción, ¿cómo hago yo para que la gente se apropie de esos valores, entienda el trasfondo de los valores, entienda el cómo esos valores están más allá de estar pegados pues en una cartelera, ¿cierto? Y que entienda también el propósito y se se ponga en línea con ese propósito, esté en línea con ese propósito organizacional y diga, ah, bueno, es que yo hoy día hago parte de esta organización y estoy en línea con este propósito y me gusta este propósito organizacional y quiero darla toda porque me gusta, porque me siento cómodo y porque pues, quiero ser parte de este tipo de cultura. Entonces, tener claro el propósito y los valores en las organizaciones es fundamental. Y hay muchos emprendedores, emprendimientos que van creciendo y que eso lo dejan como de últimas, ¿cierto? Porque pues sí, la venta, pero eso hace parte de la cultura y es cómo yo logro los resultados, pero no a costa de lo que sea, ¿cierto? Sino yo cómo logro los resultados eh, unido con una cultura organizacional que me permita y que le permita a la gente encaminarse a ellos y que además sientan que hay un clima laboral sano, psicológicamente, como lo hablábamos anteriormente, psicológica y físicamente, que la gente sienta seguridad, que la gente sienta orgullo, que la gente sea leal a la organización, que esté motivada, eh, que, que sean personas como que vayan más allá del problema, sino que sean personas que se enfoquen también en la solución, ¿cierto? Y que se permitan innovar y pensar fuera de la caja y pensar diferente y ver nuevas posibilidades. Y pues finalmente la cultura es eso, es la personalidad de la empresa, si lo pudiéramos poner así, es como la personalidad de la empresa y la generan los líderes de la organización. Sí, tiene mucho que ver con la identidad y como dices, los líderes tienen una gran capacidad de incidir en la transformación cultural a través del ejemplo y a través del que promueven. Y ahorita que te escuchaba me estaba acordando, hace unas semanas mi sobrino comenzó a hacer su práctica profesional. Entonces estaba yo preguntándole cómo era su experiencia en su primer trabajo y
cómo es un día común y corriente. Entonces él tiene ahorita un formato híbrido, unos días está presencial, otros días está virtual, entonces yo preguntándole cómo era la dinámica, y me dijo cuando estamos en presencial es costumbre que todos comemos juntos. Entonces todos llevamos la lonchera, como decimos en Colombia, la coca, o sea, el cartel de la coca, El todos cartel van, de la comen, coca. comparten, y eso parece un chiste y parece anecdótico, pero eso es un aspecto muy importante de observar y que tiene que ver con yo como líder, cómo me doy cuenta qué tipo de cultura tengo y qué es lo que necesito, como de qué me siento orgulloso, qué necesito promover y qué comportamientos tendría yo que comenzar a desincentivar con el ejemplo, con simplemente transmitir un mensaje de que las cosas pueden ser distintas y promover el cambio, ¿no? Por ejemplo, rituales de cómo se celebra, cómo llega la gente, cómo reciben a la gente, cómo la despiden cuando se van, qué se hacen las fechas especiales, cómo se celebran los logros, o simplemente la narrativa. Yo digo, yo puedo escuchar en las historias de mis clientes de coaching y sus equipos, por ejemplo, cómo cuentan el éxito, cómo cuentan el fracaso. Desde ahí estoy viendo atributos de la cultura. Por ejemplo, me doy cuenta si es una organización que admite el error o no. Porque si yo estoy contando una historia de fracaso, como que se me acabó el mundo, tal vez no siento la seguridad para equivocarme. Y en ese sentido no voy a aceptar los errores, los voy a tapar a toda costa. Por ejemplo, yo una de las cosas que más promuevo es la transparencia. Si te equivocaste, dilo y lo resolvemos. O no maquilles la información para que no nos demos cuenta, por ponerte ejemplos concretos. Entonces, cuando la gente está hablando acerca de sus historias de éxito, de cuando le fue bien, de cuando le fue mal, de cuando lograron un resultado a costa de todos los pronósticos, o sea, cuando la gente está pensando en el estilo de liderazgo. Por ejemplo, tenemos culturas abiertas que llegan líderes que tienen un estilo más tradicional, más de mando y control, más de ejercer el liderazgo a través del miedo. Y alguna vez tuve la oportunidad de trabajar con un líder que creía que gritar era parte de su estrategia de liderazgo. O sea, Y los hay y, muchos. y hay quienes lo reconocen y quienes no, pero lo piensan, ¿ves? Entonces yo digo, bueno, el estilo de liderazgo es muy importante porque determina también la cultura. Si yo como líder no estoy abierta, si yo creo que no, los demás no tienen nada que enseñarme, si ni siquiera yo soy capaz de reconocer mis propios errores y siempre estoy buscando culpables, ya estoy de alguna forma afectando el ambiente, la cultura. Por ejemplo, que la gente no se sienta con la libertad de hablar en las reuniones. Para los que hacemos coaching de equipos, si hacemos coaching en la sombra, decimos, bueno, esto es un indicador de que algo está pasando. ¿Qué es lo que hace que la gente prefiera estar en silencio antes de pronunciarse y que su voz sea tenida en cuenta, ¿no? Y son aspectos que vamos viendo, por ejemplo, los estados de ánimo en las organizaciones, en los equipos y en la organización en general. Cuando yo estoy en un contexto de un estado de ánimo de resignación o de frustración, hay cosas que por más de que yo quiera no van a ser posibles, porque la gente no está sintonizada con un ánimo que les permita ir por un resultado y mantener el foco en la meta, sino que van a estar más como en los obstáculos, en ver qué fue lo que falló, como digo yo coloquialmente, no ven al dálmata blanco con manchas negras, sino negro con manchas blancas. Se ponen más como en Con lo que no puntos. funciona, en el error, Sí. en esta narrativa de que esto no va a cambiar, esto siempre ha sido así. Y aunque ha venido cambiando en los últimos años, todavía hay organizaciones donde persisten estos atributos de cultura, ¿no? Y es importante verlo para comenzar a cambiarlo, ¿no? Mm. Sí, mira que hablando de los líderes con relación a eso, Pati, yo digo que el líder debería enfocarse para crear una cultura, una cultura sana, un clima laboral pues armonioso. Yo diría que tiene que enfocarse en tres cosas. Una, que ahí va el tip, anoten pues. Exacto. Eh, una es como la autoconciencia, si la podemos llamar así, de sus propias emociones, ¿cierto? O sea, que el líder empiece a reconocer qué le genera estrés, qué le genera ansiedad, qué le genera felicidad, qué le genera frustración, tristeza, bueno, todas las emociones, o sea, como aprender a reconocer
qué es lo que siente de momento a momento, y ahí podríamos hablar también de todo lo que tiene que ver con inteligencia emocional, pero es como es que se me fue la palabra, como un awareness de sus emociones, ¿cierto? Tener presente y darse cuenta de Como cuáles son sus autoconciencia emociones, podría ser. autoconciencia de sus emociones. Dos, ser consciente de las emociones de los otros. Y esto habla mucho de qué tanto nivel de confianza hay dentro de la organización para que la gente se sienta en la tranquilidad de demostrar sus emociones, ¿cierto? De reconocer que también tiene emociones, tiene una historia, le pasan cosas, a todos nos pasan cosas durante el día a día, y como yo como líder me doy cuenta que a ese otro le está pasando algo, a través de lo que dice, a través de lo que no dice, a través de su lenguaje no verbal. ¿M? Y tres, un líder necesita fomentar espacios de confianza, espacios de cooperación, espacios de apoyo, ¿cierto? Y que esas tres cosas, la autoconciencia de sus emociones, la conciencia de las emociones del otro y el generar estos espacios de apoyo, de cooperación y de confianza, van a permitir que cada día haya una cultura organizacional mucho más sana y un clima laboral más adecuado, si pudiéramos ponerle ahí como la palabra adecuado, ¿cierto? Pero un clima organizacional en donde haya, o en donde prevalezcan las relaciones sanas, en donde prevalezca el respeto, en donde prevalezca la empatía, sobre todo esto, ¿cierto? Y la empatía yéndonos más allá del reconocer al otro, ¿cierto? Desde un interés genuino totalmente, no desde ponerme en el zapato del otro, sino desde ese interés genuino, y donde hayan como una sensibilidad social mayor, ¿sabes? Yo pienso que hoy en día, y más con todo este tema de la virtualidad, y que escuchaba la historia de tu sobrino, y recuerdo muchos de nuestros clientes que nos han dicho, mira, nos volvimos 100% virtuales, 100% trabajo remoto. ¿Qué podemos hacer para que nuestros líderes sean más empáticos con la gente? Porque es que ya no los ven, porque es que ya no hay contacto, porque es que ya no está lo que tú decías al comienzo, de la oportunidad de ir a tomarnos el cafecito con el otro y conversar de cómo estamos. Ahora, las empresas que se convirtieron en 100% remoto, entonces nos vemos una vez por semana, dos veces por semana, 2 minutos, 3 minutos, y se está creando una cultura también, si lo podríamos llamar así, de la cámara apagada, ¿cierto? Claro, porque mi privacidad vale, pero qué tanta falta nos hace ver a la gente. O sea, es como si yo estuviera en este momento con cámara apagada y no te estuviera viendo y estuviera hablando solamente con el nombre Patricia Polo, pues como que yo digo miércoles. ¿M? Pero entonces eso también se ha venido como instaurando de alguna manera en la organización, en las organizaciones. Hay organizaciones que sí, casi que, entre comillas, exigen la cámara encendida, otras no, pero también eso hace parte de la cultura, ¿cierto? Eso hace parte de cómo estamos viviendo de unos años para acá todo el tema. Entonces, empresas que nos vienen y nos dicen, mira, sí o sí, trabajo remoto, eso ya está totalmente decidido, pero entonces ayúdennos a tener relaciones más sanas con la gente, a ser más empáticos, a poder conocer cómo, cómo leer la emoción del otro a través de una pantalla, y cómo entender que ese otro, pues también le pasan cosas en su vida personal y está en su día a día. Y que incluso, Pati, incluso hay gente que dice, yo no quiero trabajo remoto, no me gusta el trabajo remoto, yo quiero estar en la oficina. Ahorita yo acabé de cerrar sesión de coaching con alguien y esa persona me decía, mira, es que yo incluso en pandemia me venía solo a la oficina porque yo necesitaba mi espacio. ¿Mm? Entonces, ¿cómo entendemos esas diferencias individuales y las aceptamos desde el reconocer que el otro es totalmente diferente a mí y que está bien que piense diferente a mí? Pero entonces, cuando hay una cultura organizacional en donde el jefe es el único que tiene la razón, o el CEO es el único que tiene la razón, y las cosas tienen que hacerse como él o ella diga, pues ahí es cuando empieza ese clima de irrespeto, de desconfianza, yo como que aquí no me siento.
Claro. No, incluso también pensando, yo voy a sumar algunas ideas a tus recomendaciones, así que para que también vayan tomando nota, que tiene que ver con, es que te escuchaba y me acordaba cuando yo comencé a trabajar hace más de 20 años, no voy a decir cuántos años tengo, obviamente, pero claro, era otra la realidad. Yo comencé trabajando sobre todo en entidades públicas en Colombia, del nivel territorial, yo trabajaba en alcaldías y gobernaciones, brindando asesoría. Y entonces siempre escuchaba el tema del clima laboral como algo malo, ¿no? Como que estaba el estigma de que, porque las evaluaciones en esa época se hacían como cada 2 o 3 años, y entonces habían algunas cosas que no salían muy bien, y entonces los líderes decían, es que no me fue bien la manera como perciben mi liderazgo, y es que no me reconocen, y es que yo que estoy aquí para ellos, entonces era como toda esa como connotación un poco negativa, ¿no? Ahora ya se está hablando más en términos de oportunidad, ya las organizaciones no esperan 2, 3 años para hacer una medición, sino que lo están haciendo todo el tiempo, en la medida en que le están dando ciertas distinciones, competencias y habilidades a los líderes para que puedan, como tú decías hace un rato, auto-observarse, pero también observar su entorno, y recolectar información que es valiosa. Yo creo que es clave como líder tener en cuenta cuáles son tus fuentes de información y de retroalimentación. O sea, si no te estás dando cuenta de algo, sal, haz las preguntas que tengas que hacer. Recorre, como decimos, ponte los zapatos de caminar y sal a caminar con la gente, o sea, observa lo que la gente hace en el día a día, incluso hablándolo desde la virtualidad, no se trata solamente de estar en un espacio físico, sino cómo lo puedo hacer, cómo me bajo de un lugar en el que puedo estar encerrado en una burbuja para conectar con la realidad de la gente, ¿no? Otro aspecto que yo creo que es importante tener en cuenta es, en esta lógica del punto A a punto B, tener esta información y saber cuándo necesito recalcular. Así como cuando tenemos un GPS, Como el Waze. exacto, cuando, ay, me pasé una cuadra y entonces ahora tengo que recalcular la estrategia, ¿no? Hacerlo participativo. Esto no es algo que uno pueda vender de buenas a primera a un equipo. O sea, no, yo siempre digo, es mejor involucrarlos desde el principio y construir colaborativamente que luego vender una idea por muy buena que sea, ¿no? Por eso en consultoría yo a veces no soy tan amiga de esto de que llega un experto y lo hace y luego lo validamos. Hacemos un taller de validación de 2 horas y ya quedó apropiado, porque sabemos que no funciona así, ¿no? Y otro aspecto que yo creo que es importante es hacerlo fácil, bajarlo, digamos, a la realidad de la gente, a la manera como la gente se expresa, hablar, por ejemplo, que yo trabajo mucho en el cambio de comportamientos, desde una perspectiva voluntaria, no de porque te vamos a castigar o no te vamos a premiar, sino porque el cambio de comportamiento contribuye a generar mayor valor para ti y para la organización, y que seas consciente de eso, también hacértelo fácil, porque si como líder te lo estoy haciendo muy complicado, pues estoy como sumando como más factores que podrían ser obstáculos a lo largo del camino, ¿no? Y creo que también hay que darle tiempo, honrar el proceso, ¿no? No esperar que haya resultados inmediatos o no, más bien ir haciendo la lectura y construir la experiencia, con una perspectiva de corto, mediano y largo plazo. Entonces, por ejemplo, cuando yo trabajo el aspecto de ética empresarial con las organizaciones, normalmente toma un tiempo el que la gente esté, por ejemplo, lista para afrontar el desafío que implica tener un canal de denuncias. Porque una cosa es decir yo me porto bien y otra cosa es decir yo voy a denunciar aquellos comportamientos que yo observo que son indebidos. Ahí hay un salto cualitativo. ¿Y cómo hago para que la gente se atreva? La gente tiene que tener un nivel de conciencia acerca de qué manera se perjudica a la organización. Cuando yo observo algo que es inadecuado y no hablo. Entonces ahí hay un nivel de conciencia diferente, digamos, y eso no se construye de un día para otro. Eso implica hacer un acompañamiento, implica capacitación, implica la transferencia de habilidades y sensibilidades en las personas, que la gente lo pueda ver y que no pueda ser indiferente, que sienta que tiene que hacer algo al respecto, que cuide su organización, que quiera permanecer en ella. Y acá nos metemos con temas de rotación, de engagement, cómo hago para que la gente quiera estar acá, por más de que le estén ofreciendo otras propuestas de trabajo en el mercado.
que son desafíos que están viviendo ahora las organizaciones. Por ejemplo, las del sector de tecnología están en una guerra total por sacar el talento de ciertas empresas y llevárselos a otros. Entonces, ¿cómo hago yo para decirle a la gente, quédate, o más bien que la gente quiera quedarse sin necesidad de que yo se lo diga, ¿no? Ujú. Y acá hay aspectos muy importantes, y es que la gente se sienta escuchada, que la gente sienta que cada cierto tiempo puede dar su opinión, puede responder una pregunta, la típica experiencia del cliente, como ¿recomendaría a usted los servicios de ta? Bueno, desde la perspectiva del colaborador, como decías hace un rato, ¿recomendarías tú esta organización para trabajar en ella? Porque si no la recomiendas, algo nos está faltando en la estrategia para avanzar hacia allá, ¿no? Entonces, no tiene que ser algo muy sofisticado en términos de medición, pero sí creo que tiene que ser riguroso en el sentido de que se sostenga en el tiempo, Mm. que estemos recolectando la información, que estemos conversando con la gente, que estemos, y eso obviamente ¿quién lo hace? Los líderes. Eso no es algo como que yo contrato y me entregan el producto terminado por muy consultores externos, expertos que haya, que obviamente son un apoyo y somos un apoyo importante, pero se requiere un nivel de compromiso y un liderazgo dentro de la organización para hacer que esto funcione, ¿no? Total. Y es que, Pati, finalmente hablamos de que esto es un proceso porque es que las organizaciones somos seres humanos. O sea, la organización está compuesta de seres humanos y los seres humanos necesitamos tiempo para cambiar. Es como cuando tú quieres cambiar un hábito, ¿cierto? Bueno, a partir de ahora me voy a levantar a las 5 de la mañana a hacer ejercicio. Cuando llevo 40 años, ya les dije mi edad, cuando llevo 40 años sin levantarme a las 5 de la mañana a hacer ejercicio. Entonces, eh, yo no puedo cambiar 40 años de mi historia con una capacitación que yo escuche y una charla que yo escuche donde me digan los beneficios de levantarme a las 5 de la mañana a hacer ejercicio. O sea, yo tengo que hacer conciencia del cambio que necesito hacer, ver los beneficios, pero actuar y hacerlo, ¿cierto? Porque si no va a pasar otros 40 años en la misma situación. Y realmente esto es un hábito y el cómo he venido yo viviendo la vida, ¿cierto? Y cómo cambiarlo requiere de un proceso, requiere de un paso a paso y requiere de tiempo. Y eso pasa en las organizaciones. Entonces, el cambio de cultura, el cambio de mindset de las personas, todo lo que tiene que ver con gestión del cambio, que ahora tantas organizaciones dicen, ven, dame una charla para gestión de cambio, ven, dame, hoy hicimos un post sobre eso, sobre la gestión del cambio, pero entendiendo el cambio eso como un proceso, ¿cierto? Como que nosotros como organización necesitamos tener la paciencia para entender que incluso cuando hay un cambio de cultura hay mucha resistencia y está bien que haya resistencia, porque pues los seres humanos pues nos resistimos a los cambios, porque es que los cambios finalmente están llenos de cosas que no sabemos qué va a pasar, entonces la incertidumbre nos genera muchos miedos. Y hay seres humanos que son más resistentes a los cambios que otros, pero yo no me atrevo a decir que todos los seres humanos en general somos en alguna medida resistentes a los cambios. Eh, entonces todo esto es un proceso y algo que también quiero resaltar, algo que dijiste y en cuanto a las mediciones, y voy a hablar como en el tema de medición de clima laboral específicamente. Tú nos traías que, bueno, la medición de clima hace muchos años se hacía, claro, cada 3 años. Y probablemente en este momento las mediciones de clima se hagan, no sé, una vez por año, una vez cada 8 meses. ¿Mm? Y hay dos cosas con este tema de medición de clima que para mí es fundamental que tengamos en cuenta y es uno, cada cuánto mido hago medición de clima laboral y qué tanto me está sirviendo esa medición que hice hace 8 meses para tomar acción hoy, ¿cierto? Hace 8 meses la gente estaba contenta, pero hoy no. Hace 8 meses la gente estaba descontenta porque hubo algo, hoy no. Entonces, ¿cómo tomo acción hoy con unos resultados de hace 8 meses, un año o en el peor de los casos 3 años, ¿cierto? Entonces, más bien enfoquémonos en hacer unas mediciones mucho más constantes para que casi que en tiempo real podamos actuar. Eso uno. Y dos,
que la medición no sea porque tocó, ¿cierto? Que la medición no sea como, pues es que hay que hacerlo. No, o sea, no hay ninguna norma que te diga que tú tengas, que tienes que medir el clima laboral, pero si ya como empresa decidiste hacer una medición de clima laboral, que los resultados no queden guardaditos ahí en una carpeta muy bonitos, sino bueno, este fue el resultado, esta es tu fotografía, este es tu diagnóstico, que cómo despliegas eso en la gente y empiezas a plantear posibilidades, planes de acción para que eso evolucione y para que eso mejore y repercuta en la cultura también, ¿cierto? O sea, esto va muy, muy de la mano y es muy congruente una cosa con la otra, pero Claro. también es un proceso que no es así, pues de la noche a la mañana, y es importante que tanto empleados como CEOs, como gestión humana entendamos desde ahí que el ser humano necesita tiempo, necesita entender, necesita la confianza de poder decir, no me estoy sintiendo bien con este cambio o no entiendo bien este cambio. ¿Mm? Hoy incluso también cerré sesión con alguien, con una coachee que llegó precisamente con ese tema. Me decía, necesito masticar mejor este cambio que está pasando en la organización con el cual no estoy de acuerdo, pero que me toca aceptar, ¿cierto? Y es ser humano, entonces, Como es empresas entregarse el grandes, sapo. Lo sí, mastico, me lo trago exacto, completo. total, y pues finalmente empresas grandes, medianas o pequeñas, pues son seres humanos, todavía no hemos llegado al punto de que la inteligencia artificial, y no creo que lleguemos, sea el 100% de la organización. Hoy Claro. en día somos seres humanos y los seres humanos necesitamos tiempo y espacio para entender, para comprender, para aceptar y para gestionar mejor lo que pasa en la organización desde esos niveles de confianza que se generan. Claro, igual yo pienso que todo tiene que ver con cómo percibo los movimientos, ¿no? Porque todo se está moviendo. Nosotros quisiéramos que todo Sí, estuviera quieto para sentirnos seguros, pero no, todo se está moviendo, incluso la manera como nos relacionamos con el tiempo. La inmediatez, todo antes tomaba más tiempo y nos daba cierto margen para mantenernos inmóviles. Ahora no, ahora los cambios suceden de manera repentina, constantemente, y siempre ha sido así, solo que ahora somos más conscientes de eso, ¿no? Y yo creo que, no sé si has escuchado, creo que sí, de esta frase, cuéntame en qué estás comprometido, con qué estás comprometido, y yo, entonces dime en qué inviertes tu tiempo y tu dinero, ¿no? Entonces las organizaciones también, bueno, pero ¿esto cuánto tiempo va a tomar? ¿Y esto cuánto va a costar? Y entonces ahí yo les digo, bueno, dime con qué estás comprometido, porque esto ujú, requiere un compromiso y requiere también un sentido de responsabilidad, que la cultura es de todos y es responsabilidad de todos, y entonces no puede ser algo que es ajeno a mí como líder o como colaborador X que ejerce un liderazgo más natural, así sea que yo no tome decisiones estratégicas, yo soy responsable y puedo rendir cuentas acerca de qué hago yo con la cultura y de qué manera hago las cosas con mi nivel de responsabilidad y con el rol que tengo en la organización, ¿no? ujú. Y creo que esto ya no es solo un tema para los apasionados, sino que ya se va volviendo casi que una necesidad y una gran oportunidad, ¿no? Porque todo esto tiene que ver con la cultura positiva, tiene que ver con de qué manera afrontamos el diseño de futuro y estamos preparados para los desafíos que nos trae el futuro, de qué manera podemos desarrollar el talento y generar engagement, como decía hace un rato, cómo podemos fortalecer nuestro sentido de identidad y que eso repercute en la reputación que tienen otros de nosotros. Y en últimas, ¿cuál es el factor diferencial que tenemos como organización? ¿Qué es lo Total. que tenemos para decirle al mundo acerca de cómo hacemos las cosas que genere valor? Porque haciendo las cosas como los demás, pues es seguir siendo más de lo mismo y no diferenciarse, ¿no? Entonces, como que todos estos aspectos se comienzan a ser cruciales y comienzan a tener, digamos, un espacio distinto en la agenda de las organizaciones. Como tú decías antes, era porque tocaba y cada cierto tiempo y como que, ay, bueno, salgamos de esto y entonces ya podemos volver a hacer lo que estábamos haciendo antes. Ahora esas líneas temporales se han un poco borrado, ¿no? Y entonces todo está ocurriendo al mismo tiempo. Yo creo que esto de la experiencia del colaborador es fundamental para los líderes. O sea, que a ti no te importe
cuál es la experiencia que están teniendo las personas que trabajan contigo, ya habla acerca de tu estilo de liderazgo, ¿no? Y puede ser que te encuentres con cosas que te gusten o que no te gusten, y pues eso es parte de ser líder también, ¿no? Como decían, no, no es como un privilegio que te ganas por ser hijo del dueño o algo así, sino es algo que Sí. implica también asumir la responsabilidad y hacer el trabajo que corresponde, ¿no? Entonces, y solamente también como para ir cerrando, porque aquí nos podemos quedar hablando horas y horas. Yo creo también que desde lo que hacemos cuando impartimos entrenamientos de líder coach, cuando entrenamos personas para que sean coaches en el contexto organizacional, estamos aportando precisamente a todo esto, a que la cultura organizacional sea un aspecto importante a tener en cuenta, que no se hable solamente de la rentabilidad, de la estrategia, de la estructura, sino que entendamos que la cultura está íntimamente relacionada con todo esto y que puede jugar a nuestro favor si lo sabemos, eh, digamos, tratar, y si tenemos la sensibilidad para reconocer cuáles son esas oportunidades de mejora e implementarlas. Y cualquier cambio de carácter técnico siempre va a pasar por el desafío adaptativo, el que hace la gente, el cómo lo resiste, el cómo van en contra de, el cómo se hacen alianzas, de qué manera se mueve la lógica del poder. Entonces no estamos hablando solamente del desafío de implementar un proceso de transformación cultural, ¿no? ¿Quieres transformación digital? Porque vino la pandemia y te enseñó que no podías seguir haciendo las cosas de manera manual. Bueno, ahí tienes una gran posibilidad si te enfocas en cultura. Lo que hago yo de ética empresarial, cualquier aspecto que tenga relevancia en la agenda del desarrollo organizacional en este momento pasa por la cultura. Total, Pati. Y es que finalmente las empresas que buscan mayor productividad, buscan obviamente mayores resultados, pero esto lo consiguen con las personas. O sea, sin las personas es imposible. Y todo esto que se trabaja en temas de cultura, de desarrollo de liderazgo, de desarrollo de competencias de coaching, todo esto impacta la productividad, impacta los resultados, impacta el engagement de los empleados, pero porque está impactando a las personas, ¿cierto? Porque las personas, digamos que se está impactando la comunicación, porque se está impactando la forma en que me relaciono, porque se está impactando el cómo gestiono los equipos de trabajo de una mejor manera. Entonces, todo esto, digamos que no es para nada ajeno a los resultados organizacionales. El intervenir en la cultura organizacional, en el clima, en el liderazgo como tal, sí o sí va a tener un efecto grandísimo, y hay muchos estudios del retorno sobre la inversión de todo esto que nosotros hoy en día hacemos en las organizaciones, ¿cierto? Que impacta los resultados porque aumenta la productividad, porque disminuye la rotación de personal, porque disminuye el ausentismo, eh, y hay cómo medirlo, Pati. Entonces es súper chévere lo que traes, porque no es ajeno, resultados por allá y clima y cultura por allá, por el otro lado, no. O sea, impacto de esto y trabajo esto, y esto se fortalece. Claro, y siempre se puede comenzar, digamos, no voy a entrar ahorita porque ya estamos cerrando como en toda esta, Porque se nos fue el tiempo. se nos fue el tiempo, pero no voy a entrar en la explicación de las diferentes metodologías y todo eso, pero siempre tenemos algo que observar. Vamos a medir con fuentes de información objetivas, vamos a tener aspectos cuantitativos y cualitativos para tener en cuenta, ¿no? Por ejemplo, el de qué manera voy yo avanzando en la medida en que voy ampliando o yendo más profundo en mi capacidad de observación como líder, ¿no? Acerca de qué me dice la gente, qué no me dice, qué razones podría estar detrás de la no comunicación, porque no hay manera de no comunicación, ¿no? Incluso cuando no nos están diciendo nada, Están diciendo mucho. ya nos están diciendo mucho con el silencio, ¿no? Entonces tener en cuenta todo eso y tener también, yo creo, como esa curiosidad, ¿no? De ver más allá de lo evidente, de lo que está sucediendo en el día a día, de pensar cuáles son las conexiones y desconexiones acerca de todo esto que hemos venido hablando. Y ahorita me estaba acordando de una charla que me invitaron a hacer en pandemia, que era con el sector hotelero y restaurantero, a propósito de la pandemia. Y entonces la charla era sobre resiliencia organizacional.
Entonces, ¿cómo salgo fortalecido de la adversidad y qué tan rápido me levanto? Y si yo estoy pensando en esto o en cualquier otro tema, tengo que estar pensando cuáles son los atributos de mi cultura organizacional. Ujú. O sea, yo tengo una cultura que se levanta, aprende lo que tiene que aprender y sigue adelante, o soy de una cultura más tradicional que se queda llorando sobre la leche derramada y buscando culpables. Entonces siempre vamos a tener una manera de conectar cultura con cualquier desafío, con cualquier situación que se esté presentando, ¿no? Ujú. Y vuelvo al tema de la importancia de tener este contexto organizacional, de la formación de coaches, porque sé que ustedes están también como impulsando la formación en coaching organizacional y admiro mucho el trabajo que hacen ustedes desde Cromática en relación a esto. Y no sé, Patti, si quieras compartirnos algo en relación a esto último que acabo de decir. Gracias, Pati. Sí, bueno, mira, en Cromática nosotros tenemos un propósito muy, muy claro que es facilitar aprendizajes e inspirar transformación. Y desde allí, desde ese propósito, tenemos una escuela de coaching humanista organizacional que está enfocado, hoy en día, por ejemplo, nuestros estudiantes son CEOs de organizaciones, son empresarios, emprendedores, gerentes y líderes de talento humano que quieren desarrollar todas estas habilidades de coaching humanista organizacional para poner en práctica y desarrollar aún más su liderazgo y el liderazgo de las personas a su alrededor. Entonces, durante la formación, que son 8 meses, nosotros les enseñamos a cómo crear metas, cómo establecer planes de acción, cómo desarrollar el lenguaje generativo, cómo tener conversaciones difíciles y valientes dentro de la organización, cómo desarrollar un músculo, Pati, que yo pienso que es el músculo más importante que necesitamos desarrollar los líderes y es la escucha. Una escucha profunda, una escucha holística, una escucha que en donde el líder pueda oír eso que tú dijiste, oír lo que no se dice, ¿cierto? Escuchar qué es lo que pasa que cuando la gente me dice, no, todo está bien, ¿cierto? O cuando no dicen nada. Les enseñamos a cómo hacer preguntas poderosas, preguntas que empoderen, preguntas que saquen a las personas de su zona de confort, a desestructurar o cambiar paradigmas, creencias. Les enseñamos todo lo que tiene que ver y todo el proceso para desarrollar su inteligencia emocional, que hoy en día es tan importante. Y por supuesto, cómo gestionar equipos de trabajo desde una mirada sistémica y enfocada pues en el propósito. Entonces, efectivamente tenemos pues en este momento las inscripciones abiertas, comenzamos el 3 de junio, es una escuela con 20 años de trayectoria que ha formado más de 10.000 coaches pues a nivel mundial y hoy en día tenemos la fortuna de ser business partner de ellos, que es el International Coaching Technologies de México, y somos partners de ellos acá en Colombia y a nivel Latinoamérica. Entonces, todos los que nos escuchen y quieran formarse como coach humanista organizacional, pues Pati, súper bienvenidos a desarrollar esas habilidades que segurísimo, segurísimo van a impactar positivamente la cultura, el clima, los resultados, la productividad. Y lo primero que impacta positivamente es el ser humano que toma la formación, porque se trabaja primero acá para poder replicar allá. Dejas la capacidad instalada para luego servir Total. al propósito. Eso del propósito me parece tan lindo porque hay tantas organizaciones buscando resultados y desconectadas del propósito que, Sí. que, que la verdad que hay una gran posibilidad. Yo creo que hay un espacio de trabajo muy grande, muy bonito, de mucho aprendizaje cuando nos metemos en estos temas. Y bueno, a Patti y a Cromática Coaching los encuentran en LinkedIn y de hecho acá pues en la invitación estaba el enlace por si quieren contactarlo y yo digamos cerraría esta transmisión también recomendándoles algo y es un ebook que tengo a propósito del GPS Está que decía buenísimo. que se llama un GPS para los líderes comprometidos con la transformación cultural de las organizaciones y ahí va hay muchas otras tips acerca de qué pueden observar y de qué manera pueden ir ustedes liderando ese proceso de transformación cultural. Para poder acceder al ebook pueden entrar a mi página que es www.sercuántico.com. Ahí hay una pestaña que dice recursos gratuitos, ebooks, y ahí encuentran ese y otros ebooks que están ahí disponibles para consulta. Y si alguno ve este mensaje y quiere
que luego le comparta el enlace, me puede escribir algún comentario, bueno, que espero estar atenta a los comentarios y preguntas que surjan de esta publicación y de aquellos que estén luego viendo la grabación para poder conectar y bueno, me encantaría poder llegar a cada vez más personas con ese ebook y con los demás recursos. Y bueno, contarles que vamos a seguir haciendo transmisiones, varias al mes, que vamos a seguir invitándolos y vamos a seguir abordando estos temas siempre con personas que son amigos, cercanos, colegas y que estamos compartiendo, digamos, este espacio de aprendizaje y de oportunidad para todos. Y Patti, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación el día de hoy. No, Pati, un honor estar aquí contigo, aprendiendo también de ti y de verdad compartiendo este espacio tan lindo. Gracias por abrir este espacio en LinkedIn. Yo pienso que es un espacio súper lindo. Me siento súper honrada de ser tu primera invitada. Muchas gracias. Eh, Aquí un paréntesis, pero un highlight grandísimo y ese ebook está súper chévere, ya lo tengo y está súper, súper chévere. Pati, que sean muchos espacios más, porque estoy segura que todo esto es aporte para nosotros como empresarios, para nosotros como líderes. Entonces, muchas gracias a ti por la invitación. Bueno, bueno, gracias a todos y nos estamos viendo y escribiendo. Bueno, que estén muy bien. Vamos a ver cómo Chao, paro esta chao. transmisión porque sigo aprendiendo de... Ah, ya la paré. Y acá ya paró la grabación.